Daunte gastó 2/3 de sus ahorros en un auto usado. Gastó 1/4 de los ahorros restantes para comprar un nuevo teléfono celular. Si el teléfono celular costaba $250, ¿cuánto fue su ahorro original? Entonces resolveremos este problema de dos maneras. Primero lo resolveremos geométricamente, representando la cantidad total de ahorro como la longitud del segmento, y luego lo resolveremos algebraicamente. Entonces comenzando con el enfoque geométrico. Si Daunte gastó 2/3 de sus ahorros en un auto nuevo, comencemos cortando o dividiendo esta longitud en tercios. Entonces cortaríamos nuestra partición, este segmento aquí, y digamos aquí. Y debido a que gastó 2/3 de sus ahorros en el auto usado, podríamos decir que esta longitud aquí representa la cantidad gastada en el auto usado. Luego, gasta 1/4 de los ahorros restantes para comprar un nuevo teléfono celular, que cuesta $250. Entonces esta longitud representa los ahorros restantes. Como él gasta 1/4 de los ahorros restantes en el teléfono celular, ahora cortaremos nuestra partición, este segmento aquí en cuartos. Entonces cortamos nuestra partición por la mitad, y luego la mitad nuevamente. Y nuevamente, debido a que él gasta 1/4 de los ahorros restantes en el teléfono, que cuestan $250, podemos representar esta longitud aquí como la cantidad gastada en el teléfono, que sabemos es de $250. Entonces, si podemos cortar nuestra partición, todo el segmento, en pedazos de esta longitud, entonces podríamos determinar la cantidad del ahorro original. Observe cómo esta longitud aquí representa 1/3 de sus ahorros originales, y la cantidad gastada en el automóvil es 2/3 de sus ahorros originales, por lo que si reducimos nuestra partición, cada tercio en cuartos, podemos determinar cuántas particiones tenemos de esta longitud aquí. Así que cortaremos nuestra partición este tercero en cuartos, cortándolo por la mitad y la mitad otra vez, y lo mismo para este tercio. Corte nuestra partición por la mitad, y luego la mitad nuevamente. Y ahora cuentemos el número de particiones de esta longitud que representa $250. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lo que significa que sus ahorros originales tendrían que ser 250 veces 12. 250 por 12 es igual a 3.000. Lo que significa que el ahorro original fue de $3.000. $3,000. Ahora solucionemos esto nuevamente usando un enfoque algebraico. Comenzamos definiendo la variable, que representa lo desconocido. Y observe cómo lo desconocido es el monto original de ahorro. Entonces dejaremos que x sea igual al monto de ahorro original. Y ahora estableceré una ecuación para resolver x. Así que revisemos la información dada nuevamente. Daunte gasta 2/3 de sus ahorros en un auto usado, lo que significa que los ahorros restantes serían 1/3 de los ahorros originales, y gasta 1/4 de estos ahorros restantes para comprar el teléfono celular, que cuesta $250. Lo que significa 1/4 de 1/3 del monto de ahorro original. Sería igual $250. Y vamos a escribir eso. Sabemos que 1/4 del monto de ahorro restante, que es 1/3 de x. Of x. Basado en cómo definimos x es $250. Entonces, a partir de esta oración, podemos establecer una ecuación y luego resolver para x. Tendríamos 1/4 de multiplicación de medias, entonces multiplicado por 1/3 de x, multiplicado por x. Es significa igual y luego tenemos 250. Entonces, simplificando el lado izquierdo, tenemos 1/12x, igual a 250. Entonces, para resolver x vamos a multiplicar por el recíproco de 1/12 que sería 12 sobre 1 o solo 12. Recuerde que el producto de los recíprocos es 1. Entonces multiplicamos el lado izquierdo por 12. Y si queremos, 12 sobre 1. También debemos hacer lo mismo a la derecha, así que multiplique por 12 aquí, ya que no tenemos una fracción. Entonces estoy multiplicando aquí y solo obtenemos una x o x. Y ya sabemos que 250 por 12 es 3.000. Entonces, ya sea que lo resolvamos geométrica o algebraicamente, determinamos que el monto original de ahorro fue de $3.000. Espero que hayas encontrado esto útil.